El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Este pasaje, queridos hermanos, ya lo habíamos escuchado el 2 de noviembre con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos, y lo volvemos a escuchar hoy con motivo de la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Habíamos dicho que este pasaje no es el juicio para los cristianos, sino precisamente el juicio para los no cristianos. Por eso es llamado el juicio de las naciones. En San Mateo hay 3 juicios: uno para los judíos, que desde antiguo conocieron al Dios verdadero y su proyecto de amor. Otro para los que sí conocemos a Jesús, para los que sí conocemos su mensaje de amor universal, y que no le podemos salir al final de nuestra vida diciéndole que no sabíamos que Él estaba en el pobre, y que no le podemos salir al final de nuestra vida diciendo que no sabíamos que Él estaba en el que tiene sed, o en el que tiene hambre, o en el que es forastero, o en el que está enfermo, o en el que está prisionero, o en el que está desnudo, o en el que tiembla de frío. Tú y yo no le podemos salir con eso al final de nuestra vida al Señor, porque tú y yo aprendimos desde pequeños, en la casa, con papá, con mamá, con los hermanos, con los abuelos, con la catequista, con el cura, con la monja, que Jesús está presente en el más débil y en el más vulnerable. Pero hay hombres
que nunca han oído hablar de Jesús y tampoco de su mensaje. Hay gente que no cree en Dios, pero los que no creen en Dios, los que no creen en Jesús, los que no conocen su mensaje, no están exentos de estos gestos humanitarios que nosotros encontramos en el Evangelio. Nadie, absolutamente nadie está exento de practicar la compasión, la misericordia y tener estos gestos humanitarios con sus hermanos los hombres. Nadie está dispensado de hacer el bien a los demás. Es el juicio de las naciones. Yo me pregunto en el hoy, en el presente, ¿qué tan bien libradas salen las naciones con un examen como este? Porque Jesús sigue teniendo hambre hasta el día de hoy en todas las naciones. ¿Qué le dirá Jesús a las naciones? Tuve hambre y me diste de comer. O les dirá, tuve hambre y me dejaste morir. ¿Qué diría Jesús hoy? Vengan naciones benditas de mi Padre, porque tuve hambre y no almacenaste los alimentos de primera necesidad en tus bodegas para encarecer los precios. O dirá que no le dieron de comer porque las naciones estaban más preocupadas en producir alimentos para las mascotas que para saciar el hambre de los hijos e hijas de Dios. Jesús sigue muriendo de hambre. ¿Qué dirá Jesús? Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y tú no escondiste los alimentos para venderme tus productos transgénicos. ¿Qué dirá Jesús en el hoy? Porque Jesús sigue teniendo sed. Vive en un barrio alejado de la civilización y no le llega el agua potable. Tiene que caminar para poder conseguirla. Algunas veces toma agua en el arroyo, pero ya va contaminado porque tiene sed. Pero hay quienes han permitido que las empresas tiren sus desechos tóxicos en los ríos o en los arroyos. Jesús sigue teniendo sed. No le llega el agua potable. Tiene que comprarla ahora embotellada, porque hubo quienes se apropiaron de los pozos, de los manantiales. Embotellaron el agua y le pusieron el precio que quisieron. Y Jesús sigue teniendo sed. Sigue teniendo sed en aquella pequeña casa lejana de la civilización, mientras hay quienes tienen una alberca en su casa. Jesús sigue siendo forastero. Le llaman migrante. ¿Y qué dirá Jesús? ¿Fui migrante y me hospedaste? ¿O fui migrante y tu país se convirtió en panteón de latinoamericanos? ¿Qué dirá Jesús? ¿Era forastero pero me viste como un peligro, como una amenaza? ¿Era forastero y me viste como un delincuente, como un bandido? Era forastero, era migrante, pero tú me explotaste y me utilizaste como mano de obra barata. ¿Qué le dirá Jesús a las naciones hoy en día? ¿Qué les dirá el Jesús forastero? ¿Qué les dirá Jesús migrante? ¿Que le llamaron extraño? ¿Que le miraron mal? ¿Que le dijeron regrésate a tu país? Sácate de aquí, mugroso.
Jesús sigue siendo forastero. O dirá Jesús: vengan benditos de mi Padre porque me trataste como persona, porque cuando llegué a tu país me protegiste y legislaste a favor de mí. Y propusiste leyes donde yo no era visto como un ser peligroso, donde yo no era visto como un terrorista, sino como un hombre con hambre, con sed, con frío. Jesús puede ser que esté desnudo. Quizás nuestra sociedad, nuestras naciones quieran obligarlo a vestir a la moda. Quizás los anuncios publicitarios quieran obligarlo a traer la ropa al día. Quizás el consumismo lo empuje a sentir un poco de vergüenza porque hace mucho que no se compra el pantalón, o sus compañeros de secundaria, o sus compañeros de preparatoria, o sus compañeros de universidad, o sus compañeros de grupo ya se compraron la ropa de temporada y él sigue usando todavía la de hace 2 o 3 años. ¿Qué le dirá Jesús a las naciones hoy en día? Quizás les diga que sigue estando enfermo. Sí, Jesús está enfermo de ébola, tiene cáncer, tiene sida, pero las naciones han preferido gastar el dinero en la compra y fabricación de armas y no en la construcción de hospitales, ni han querido invertir para la investigación de la cura de estas enfermedades. ¿Qué dirá Jesús? Tuve sida, tuve cáncer, tuve diabetes, tuve ébola. Y tú lo único que hiciste fue invertir para un medicamento no que curara mi enfermedad, que la controlara. Porque ya sabemos que a los grandes laboratorios lo que les conviene no es vender o producir un medicamento que te cure, sino un medicamento que te controle. Porque la ganancia no está en venderte una caja de pastillas que te cure en un mes, sino venderte infinidad de medicamentos que te controlen durante toda tu vida. Hermanos, si lo que se destina a la guerra, a la compra de armas, se utilizara para la cura de estas enfermedades, todas ellas serían cosa del pasado. Jesús sigue estando en la cárcel, está prisionero. Es inocente, pero está en la cárcel, porque ya sabemos nosotros que los verdaderos culpables están fuera, están libres. ¿Por qué? Porque el procedimiento con el que fueron aprehendidos no fue el correcto, porque se extravió una hoja del expediente, por una coma, por un punto, por una letra, por una palabra, porque el proceso que se les hizo no es el que se les tenía que haber hecho. Y por eso delincuentes, secuestradores, por eso violadores, pedófilos, están fuera, caminando con toda tranquilidad. Por eso bandidos, ladrones, rateros de cuello blanco, están fuera. Ya sabemos que nos los presentan un día en televisión y tienen dinero para pagar una fianza. Entonces pueden salir libres. Pero el que robó una manzana, el que robó un bolillo, ese no tiene para pagar la fianza. Jesús sigue estando en la cárcel y no se le ha hecho un juicio justo.
creo que las naciones tampoco pasan el examen del Evangelio del día de hoy. Tenemos poquísimo tiempo en la celebración de la misa para explicar, y por eso uno no alcanza a decir todo lo que quisiera. Pero ojalá esto que hemos dicho, queridos hermanos, nos haga entender cómo el Evangelio sigue estando latente y sigue siendo una denuncia para las naciones de nuestro tiempo. Pero si ese no es el juicio para nosotros, entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo, que sí conocemos a Jesús, que sí conocemos su mensaje, estamos llamados a trabajar por un mundo donde hambre sea una palabra que existe solo en los libros de historia, pero no en la vida de los hijos e hijas de Dios. Y tú y yo tenemos que trabajar duramente para que la palabra hambre sea una palabra del pasado, pero no una realidad del presente. Y tú y yo tenemos que trabajar para que sed sea solo una palabra en las enciclopedias o una palabra del que haya que investigar su significado, pero no una realidad en los hijos e hijas de Dios. Y tú y yo estamos llamados a trabajar por un mundo donde ya no exista la palabra extranjero, extraño, migrante, donde la única palabra que exista sea la palabra amigo, la palabra hermano. Hay que trabajar por un mundo donde se quiten todas esas etiquetas, por un mundo reino de Dios, donde todos, hijos del Padre, no nos vemos como extraños, sino nos vemos como hermanos. Tú y yo estamos llamados a trabajar para que nadie más pase frío, ni sea víctima de este consumismo voraz que les obliga a adquirir las ropas que están de moda. Tú y yo estamos llamados a trabajar por un mundo donde haya verdadera justicia y no haya inocentes que purguen culpas que no son suyas, y deje de haber chivos expiatorios a los que se les cargan los delitos que otros cometieron. Tú y yo estamos llamados a trabajar por un mundo donde ébola, diabetes, cáncer, SIDA sean enfermedades del pasado y no realidades que viven nuestros hermanos y hermanas, los hijos e hijas de Dios. No basta con llenar el estómago, el vientre de nuestros hermanos. No basta con saciar su sed de agua. No basta con dar el suéter que ya no nos queda o que ya está roto. No basta con donar las medicinas que nos quedaron. No basta con hacer una oración por nuestros enfermos o por nuestros presos. Es preciso, es necesario hoy que celebramos a Cristo Rey, ayudarle a construir su reino de justicia, de paz y de amor. Y esa es tarea tuya y mía. Esa es tarea de nosotros. El Evangelio no es una poesía romántica. Tuve hambre, me diste de comer. Lo que le hiciste al más pequeño, al más insignificante, lo hiciste conmigo. No. La palabra es espada, espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y revela lo que a veces no queremos ver. Es lámpara y es luz que pone de manifiesto aquellas cosas que a veces no queremos sacar a la luz. Que el Señor, pues, queridos hermanos, nos haga meditar más en este hermoso pasaje y nos comprometa a construir el verdadero reino de Dios en la justicia, en la paz y en el amor. Que así sea. Amén.